Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que al día de hoy nos encontramos pero con el capítulo número 8 de esta teoría de Tanya de Gurechov, una nómada aire en el mundo del Avatar. Y espero que les va a gustar el capítulo hoy que les traigo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo eso es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y así, no nos río más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 8. Sokka dejó escapar un gruñido de fastidio mientras observaba a sus maestros elementales enfrentarse solos a la línea defensiva. Caminó a paso lento, dejando que el resto de su equipo probara el muro de mujeres. Mentalmente, notó que aún tenía unas bajo la manga, lo cual era bueno, dado que esos idiotas no escuchaban ni una sola palabra de lo que decía. Vaya. Le había ordenado a Wan, su maestro tierra, que atacara el flanco izquierdo. Ordenó a Jinko y Anji, sus maestros agua, que atacaran el derecho, mientras que Grenji, su maestro fuego, debía ocupar el centro. Todos debían destrozar el muro juntos con apoyo. Pero claro, no se lucha precisamente agrupado con otro maestro elemental. No cuando alguien está lanzando su elemento por todas partes, de lo contrario, simplemente te atrapan en la dispersión. Aún así, le molestaba que sus instrucciones para planificar en consecuencia hubieran pasado completamente desapercibidas para esos idiotas. Aunque, claro está, probablemente habían tomado esos flancos específicos para apoyar a los maestros elementales menores, dado que eran familiares y buscaban venganza. Mientras caminaba por la playa, viendo al resto de su tripulación avanzar, finalmente pudo ver el peso descomunal de su horda pirata embistiendo contra la defensa. La enorme cantidad amenazaba con ahogar la línea en una ola de acero oxidado. Era un caos absoluto, y le gustaba. Ya era hora de que viera a esas brujas en la cuerda floja. Desafortunadamente, sus hombres se amontonaban y tropezaban unos con otros, provocando inadvertidamente que el campo de batalla se fracturara en desesperados y dispersos focos de duelos individuales mientras los guerreros luchaban por evitar ser completamente rodeados. Sin embargo, incluso en medio del torpe caos, otros grupos de piratas trabajaron juntos con éxito. Obligaron a las guerreras Kyoshi a retroceder aún más, incluso alcanzando a 5 o más de las mujeres con profundos cortes y heridas. Pronto, sin embargo, aquel maestro aire controlador volvió a la lucha, dispersando a sus guerreros expertos y destrozando la mayor parte del impulso que sus hombres habían acumulado. Pero a Sokka no le preocupaba. Aún tenía su as bajo la manga, bueno, no un as bajo la manga propiamente dicho, sino una ventaja ambiental que había estado esperando para darles a él y a sus maestros agua controladores un impulso enorme. Una tormenta. Había esperado al menos una semana después de finalizar sus planes, evaluando constantemente la atmósfera y midiendo la trayectoria de la lluvia. No se sobrevive en el océano si no se sabe dónde caerá la próxima tormenta, y dirigir una armada pirata exigía la absoluta necesidad de predecir el tiempo. Conocía todas las señales. El olor penetrante de una tormenta inminente, el cambio repentino del viento, la fuerte presión que se acumulaba en los oídos y las articulaciones, y el cambio drástico en la humedad del aire. Luego estaba el seguimiento de la formación distante de nubes de yunque, calculando con exactitud hacia dónde las llevarían los vientos. Desde allí, bastaron unos cuantos maestros del agua para impulsar sus barcos más rápido de lo que el viento podía llevarlos, adelantándose a la tormenta para lanzar un ataque contra la isla. Claro, podría haber navegado directamente dentro de la tormenta, pero eso habría puesto en riesgo a su flota. Incluso con los maestros del agua protegiendo el casco, habría tomado más tiempo y agotado la energía de sus hombres solo para sobrevivir a las aguas turbulentas. Así que, ahora, mientras esperaba con 5 hombres anclando su posición junto a su primer oficial, Jinjo, y sus capitanes maestros del agua de élite, Sokka sonrió. El lejano estruendo de un trueno resonó a sus espaldas, lo que lo impulsó a mirar por encima del hombro. A lo lejos, en el horizonte, una oscura nube de tormenta, iluminada por relámpagos, se desplazaba lentamente por el océano. Debajo, el fuerte aguacero caía sobre el mar como una enorme cortina gris de agua. Volvió la vista hacia el muro de guerreros y el maestro del aire. Las mujeres lanzaban miradas fugaces a la tempestad que se acercaba, luchando con más ahínco al darse cuenta del peligro. La primera línea intercambió posiciones sin problemas con la fila trasera de guerreros una vez más, permitiendo que las mujeres exhaustas descansaran. Sokka cruzó la mirada con esa bruja, la capitana Muzei, quien lo miraba fijamente desde el centro del muro defensivo. La maestra aire le susurró palabras inaudibles a través del caótico grito de la batalla.
Murphy respondió con un asentimiento resuelto e inquebrantable, volviendo su atención a reducir el menguante número de sus hábiles guerreros piratas. ¿Cuánto va a durar esa tormenta? ¿Tal vez una hora o más? Preguntó Jinjo con franqueza desde su lado. Sokka reconoció a su primer oficial con un breve asentimiento, pero mantuvo la vista fija en el constante y sangriento declive de sus fuerzas de primera línea. En la arena empapada de sangre, el maestro aire luchaba con uñas y dientes junto a las guerreras Kyoshi, contrarrestando sin problemas la presión caótica de la turba pirata. Sokka simplemente se cruzó de brazos mientras esperaba su momento. Esperó. No tenía sentido precipitarse contra la línea defensiva como sus impacientes adeptos o el resto de su escoria desechable. No, elegiría el momento preciso para avanzar. Sin mirar atrás, Sokka finalmente comenzó a moverse, abriendo camino a sus maestros elementales de élite y guerreros del círculo íntimo. Ya sean 5 minutos o 2 horas, una vez que todo esté mojado, Sokka sonrió con oscura anticipación, tendremos una ventaja abrumadora. Continuó su paso deliberado cuesta arriba, observando cómo los restos de su vanguardia caían ante las filas de defensores descansados y rotantes. Sin embargo, sus hombres no habían muerto del todo en vano. En su desesperación final y frenética, los piratas lograron sacar a 2 mujeres más de la escena, hiriendo gravemente a una y acabando con la vida de la otra. El brutal enfrentamiento dejó a las guerreras Kyoshi con 2 bajas en la primera línea y 3 en la retaguardia tras el choque anterior. Sokka calculó la disposición del campo de batalla con una mirada fría y depredadora. Su total se había reducido a 15 mujeres. 15 para defender toda la isla. Pero esas pérdidas no eran nada comparadas con lo que se avecinaba. Una vez que la isla estuviera cubierta por la lluvia, él y sus hombres tendrían a su entera disposición una vasta reserva de agua, sin tener que dragarla de sus pequeños bidones ni malgastar energía arrastrándola desde el océano. Tanza se sentó en posición de loto, recuperando fuerzas desesperadamente, cuanto antes mejor. Pronto se le unió Nilo, que se sentó a su lado. Tanza notó de inmediato cómo la joven se sujetaba el hombro herido. A pesar del ceño fruncido que se dibujaba en su rostro impasible, Nilo no pudo ocultar del todo el labio mordido ni el gesto de fastidio en su ceja mientras se agarraba el músculo magullado. Tanza frunció el ceño, mirando por encima del hombro. El caos en la primera línea empeoraba. Unas cuantas guerreras Kyoshi más acababan de caer, demostrando que la implacable carnicería de la batalla finalmente las estaba agotando. La oleada de piratas expertos que se aproximaba estaba aprovechando la ventaja, obligando a las guerreras restantes a tomar represalias brutales y desesperadas para acabar con ellas. Ya estaba preocupada por la situación, pero actuar impulsivamente no la llevaría a ninguna parte. Necesitaba mantener la calma y estar lista para retirarse. Después de todo, se había enfrentado a situaciones peores. Volviendo su atención a Nilo, Tanza habló por encima del ensordecedor ruido del enfrentamiento. Te diría que no volvieras, pero claro, yo no estoy al mando, sugirió con indiferencia, lanzándole una mirada fulminante. Nilo le dirigió una mirada oscura y penetrante. Tanza simplemente negó con la cabeza. Un guerrero herido es un guerrero muerto, ni más ni menos, razonó, endureciendo su tono mientras entrecerraba los ojos al mirar a la niña de 8 años. Bastaba un movimiento en falso, una fracción de segundo de retraso, para que un pirata aprovechara la herida de Nilo, y todo habría terminado. La niña podría ser una prodigio, pero incluso los prodigios caían al suelo si dejaban que su orgullo ignorara una herida. HMPH, da igual, refunfuñó Nilo, y giró la cabeza para mirar a cualquier otro lado, menos al frente o a ella. Ya sea que la chica la escuchara o no, supuso que sus números disminuían poco a poco. Bueno, al final no depende de mí, respondió Tanza, haciendo que Nilo la mirara de nuevo. Pero antes de que Nilo pudiera decirle una palabra, un trueno lejano captó la atención de todos, incluso la de Tanza y Nilo, mientras la oleada de piratas que se acercaba disminuía en número y la primera línea luchaba. Al otro lado de la vasta extensión del océano, los ojos de Tanza se abrieron de par en par. Elevándose hacia la atmósfera se encontraba lo que su conocimiento moderno reconoció al instante como un cumulonimbo masivo, una colosal nube de tormenta con forma de yunque. Debajo, una densa cortina de lluvia barría el mar como una oscura sombra de agua, mientras que rayos se arqueaban periódicamente hacia las olas turbulentas. ¿Habían planeado esto?, gritó Tanza en su mente, con los pensamientos a 1000 por hora. Ver una tormenta eléctrica severa dirigiéndose directamente hacia la isla solo podía significar una cosa. El líder pirata lo sabía perfectamente de antemano. Tenía que saberlo. Sus ojos temblaron ante la aterradora comprensión.
Por supuesto, tiene todo el sentido del mundo que los marineros experimentados de esta época sepan exactamente cómo se acerca una tormenta y hacia dónde se dirige. Y peor aún, Tanza se apresuró a levantarse. Se movió torpemente, haciendo una mueca de dolor mientras el dolor de cabeza residual de la fuerza G de su acrobacía anterior le palpitaba dolorosamente en la nuca, aunque ya no era tan cegador. Acercándose para colocarse justo detrás de la primera línea, Tanza miró hacia abajo por la pendiente de la playa. Su mirada se fijó en los capitanes piratas que avanzaban, y frunció el ceño ante su horrible suerte. Los hombres vestían las distintivas vestimentas de los guerreros de la tribu Agua del Sur. Si ya enviaron a sus adeptos regulares a la trituradora de carne, pensó Tanza con gravedad, entonces esos hombres deben ser casi maestros, y su capitán posiblemente un maestro de bajo rango o incluso más. No había forma de que los subestimara. Tanza pronto se apoyó pesadamente contra la enorme columna de hielo que aún se derretía lentamente cerca, recuperando el aliento. Delante de ella, el ruido ensordecedor de la trituradora de carne finalmente comenzó a disminuir, dejando al maestro Kelsan y al capitán Murphy de pie juntos al frente de la fila, hablando en tonos apresurados y bajos. Esto es malo, toda esta batalla se ha inclinado completamente a favor de esos piratas, se quejó Murphy con un ceño fruncido, su voz tensa entre una mezcla de ira y creciente temor. Su maestro asintió lenta y solemnemente. Aparte de la luna llena, que aumenta el poder bruto de un maestro agua, una lluvia torrencial es casi igual de peligrosa, comentó Kelsan, con un tono igualmente sombrío mientras miraba el oscuro horizonte. Les da un suministro infinito de agua a su disposición desde todos los lados. Una vez que el cielo se abra, toda esta playa se convertirá en su arma. Murphy miró hacia atrás mientras los piratas restantes se retiraban. Sus números estaban ahora demasiado mermados para mantener cualquier tipo de ventaja, y rápidamente dieron media vuelta, bajando a toda prisa por la colina de la playa. La mirada de Murphy se cruzó con la de Tanza por un breve y tenso segundo antes de que la capitana volviera a mirar por encima del hombro hacia la línea de árboles. Y los refuerzos de las otras aldeas de guerreras Kyoshi de la isla no llegarán hasta dentro de otro, hizo una pausa, calculando rápidamente la distancia y la velocidad de sus hermanas, antes de apretar la mandíbula. Posiblemente 10 minutos. No, 15 como mínimo. Entrecerró los ojos, volviendo su atención a la orilla de la playa donde el círculo íntimo de élite de Suka marchaba constantemente. Estamos completamente solas hasta entonces. Oye. La voz atronadora del líder pirata interrumpió su tensa conversación. Bajando la colina, el hombre gritó a lo lejos, atrayendo instantáneamente la atención de todos de nuevo hacia la playa. Tanza observó con la mirada entrecerrada cómo el líder subía la pendiente de la playa, con una sonrisa salvaje dibujada en su rostro. No estás tan engañoso ahora, ¿verdad? Gritó, su voz resonando con fuerza sobre el estruendo de las olas y el trueno. A pesar de toda tu supuesta fuerza, no podrás soportar el diluvio que se avecina. Desde su posición junto al hielo que se derretía, Tanza miró a la capitana Murphy. La mandíbula de la líder Kyoshi se tensó tanto que el músculo palpitó. Sus ojos ardían de pura furia mientras miraba fijamente a la capitana pirata, abriendo finalmente la boca para gritarle. El hecho de que hayas regresado solo para desperdiciar más vidas, cuando te perdoné a ti y a lo que quedaba de tu tripulación la última vez, demuestra exactamente lo que eres. Gritó Murphy, con una voz letal y autoritaria. Un necio y un hombre de corazón negro, Suka. Mientras el capitán pirata seguía caminando, las palabras de Murphy resonaban pesadamente en el aire salado, pero ninguno de los dos bandos cedió. Tanza consideró la opción de no ordenar a los guerreros que cargaran, que bajaran corriendo la pendiente y acabaran con Suka antes de que se desatara la tormenta. Pero al ver a los guerreros restantes, supo que era imposible. Las mujeres respiraban con dificultad, con los hombros caídos por el cansancio, mientras intentaban desesperadamente curar las heridas de la última oleada. Abandonar la posición elevada ahora y correr cuesta abajo por la arena inestable y movediza de la colina sería hacerle el juego al líder. No era tonto. Marchaba con una vanguardia de maestros elementales de élite, frescos e ilesos, protegiendo sus flancos. Romper la formación para atacar significaría quedar completamente rodeados y masacrados en la playa inferior. No tenían más remedio que mantener su posición, defender el punto estratégico y esperar a que el enemigo diera el primer paso. Pero cuando Suka llegó a la mitad de la colina de la playa, volvió a gritar. Sus ojos se fijaron directamente en Kelsan. Justo cuando abrió la boca, el rugido ensordecedor del trueno que se acercaba sacudió la arena, indicando que la nube de lluvia estaba a menos de un minuto de tocar el suelo. ¿Y tú?
Tengo que admitir. La sonrisa de Suka se ensanchó, mostrando sus dientes. Esperaba encontrarme con un maestro aire de nuevo. Considéralo una venganza personal mía. Una muñeca personal que dar. Rugió con pura bravuconería. Desde su postura, Tanza no pudo evitar preguntarse qué habría enfrentado el capitán pirata a lo largo de su vida. Pero cualquier queja o venganza que tuviera contra los maestros aire, casi con seguridad estaba justificada, a juzgar por su atroz carácter. Lo más probable es que el hombre se hubiera enemistado con su gente hacía mucho tiempo, pero todo eso era especulación. Ahora mismo, el problema inmediato debía abordarse. Se avecinaba un desastre y se les estaba acabando el tiempo. Ella le lanzó una rápida mirada a su maestra. En el mejor de los casos, Kelsang estaba trabajando con 3/4 partes de la resistencia con la que había comenzado el día, y tal vez incluso la mitad o menos. No había solución. A menos que Tanza se lanzara a la primera línea junto a su maestra ahora mismo, iban a ser arrollados. Interrumpiendo sus pensamientos acelerados, la maestra Kelsang gritó. Una mirada tensa y penetrante brilló en los ojos de la maestra, incluso mientras una leve y atrevida sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Entonces, por todos los derechos, date prisa. Kelsang provocó a la líder pirata, antes de que su expresión se endureciera lentamente en un ceño fruncido severo. Pero no esperes misericordia de mí. Ante eso, Suka soltó una carcajada de pura diversión, cruzando la mitad de la colina. Oh, ay de mí. Se burló, su risa resonando por las dunas. Como si no supiera que los maestros aire pueden ser lo peor a lo que enfrentarse cuando por fin te quitas esa máscara de pacifismo. Puedes ser tan salvaje como cualquiera en los mares, solo que lo disimulas mejor. Ja ja ja. En lugar de reaccionar al venenoso insulto, Kelsang simplemente le devolvió la sonrisa. Oh, créeme, Suka, lo reprendió burlonamente. Su calma hizo que la sonrisa confiada del capitán pirata vacilara un poco. Hay un momento y un lugar para ser brutal. Simplemente elegimos ser mejores personas y buscar la paz. Pero no te equivoques, muchos de nosotros estamos más que listos para defender esa paz. Ante esas palabras, Suka ralentizó su paso. Claramente estaba esperando el momento exacto en que llegaría la lluvia. Dejó escapar un breve y bajo gruñido, antes de forzar su rostro a una máscara de pura e imperturbable confianza. Entonces, por supuesto, dijo Suka, bajando su voz a un volumen normal ahora que había llegado a las 3/4 partes de la pendiente. Pruébame. Estaba a solo unos metros de distancia. Entre las dos líneas opuestas, el gélido viento de vanguardia de la tormenta que se aproximaba aullaba colina arenosa, azotando sus uniformes mientras caía la primera gota de lluvia. Pero, por alguna razón, el tiempo parecía transcurrir lentamente mientras la lluvia se acercaba a la playa, posiblemente por 10 segundos o menos. En el instante, Kelsang miró hacia atrás, y poco después, su maestro miró hacia adelante. Los detendré lo mejor que pueda, recoge mi cuerpo cuando puedas. Espera, ¿qué? ¿Qué estaba a punto de hacer? Kels, dijo, pero fue interrumpida cuando su maestro cambió su postura. Rápidamente adoptó una postura pesada y rígida. Apoyó firmemente un pie en la arena y deslizó el otro hacia afuera, anclando su peso cerca del suelo. Dejó caer la mano izquierda junto a su cadera, con la palma extendida hacia afuera y los dedos apuntando directamente hacia la arena, como si se aferrara físicamente a la isla. Al mismo tiempo, levantó el brazo derecho contra el pecho, extendiendo la mano frente a su rostro. Formó un antiguo y complejo mudra espiritual. El índice apuntaba directamente hacia el cielo tormentoso, el dedo medio se curvaba hacia atrás, presionando la punta contra el centro del índice, mientras que el pulgar se aferraba con fuerza a los dedos anular y meñique, que mantenía apretados. Tanza sintió un momento de incertidumbre desplegarse ante sus ojos, mientras que Kelsang cerraba los suyos. En el instante en que su mano adoptó la postura precisa del mudra, su respiración se detuvo por completo. Suka, todos, concéntrense en esa mujer, ordenó Suka, dejando de lado toda bravuconería. Sin vacilar, sin piedad, nada. De reojo, vio a sus hombres de élite asentir. El sonido y la humedad helada de la tormenta los envolvieron. Suka echó a correr con paso firme, calculando su avance para seguir la densa cortina de lluvia lo más rápido posible. Cuanto antes llegara a la cima de la colina para acabar con la maestra aire y lo que fuera que estuviera haciendo, mejor. Sabía que los monjes maestros aire eran peligrosos, siempre ocultando algo completamente desconocido tras su fachada pacífica. Al cruzar la pendiente, la arena suave bajo sus botas se volvió resbaladiza y oscura, empapada al instante por la cortina de lluvia que se aproximaba.
Gotas pesadas comenzaron a manchar su rostro y a gotear de su ropa. Echó a correr a toda velocidad justo cuando una repentina y violenta ráfaga de viento surgió alrededor de la maestra aire congelada. La brisa marina lejana entró por la ventana abierta, mientras que Kelsang yacía inconsciente en la cama que le habían preparado. Sus ojos cerrados, su cuerpo inmóvil salvo por el subir y bajar de su pecho. Tanza apenas había entrado un minuto antes para ver a su maestra, aunque era inútil de su parte esperar algún cambio. Su maestra está en estado de coma. Tanza permaneció sentada de rodillas, mientras que Kelsang yacía en una cama en el suelo, sus rodillas amortiguadas por una suave almohada. Sus ojos fijos en su maestra mientras contemplaba de nuevo, quizás por quinta vez desde el ataque pirata. Una fuerte ráfaga de silbido y un agudo aullido de viento soplaron alrededor de Kelsang, su vena hinchada por la energía vibrante de su control del aire, mientras el viento de las nubes la absorbía mientras los piratas la atacaban rápidamente. Una vez terminado el ataque, todo había sido un borrón de movimiento para Tanza. Para salvar a la única persona en su vida que conocía parcialmente el tipo de vida que realmente llevaba, pero no en su totalidad. Y no era solo eso, su maestro merecía algo mejor que morir en estado de coma, y dada la mística de este mundo, Tanza logró que su maestro estuviera en un estado mejor que el que tenía antes de que se desplomara, pálido y sudoroso. El agua corría, el hielo se rompía, el viento desgarraba la tierra, el líder pirata y sus hombres se abalanzaban sobre su maestro, pero Kelsang se movía tan rápido como el viento mientras canalizaba la energía del viento de la tormenta hacia su cuerpo y la liberaba mediante su control del aire. Después de que todo se calmó y la costa estuvo despejada, Tanza corrió hacia Juun, el más viejo, el bisonte de su maestro, y se dirigió rápidamente al Polo Sur para buscar la ayuda médica de la abuela Kusede. Claro, los adultos intentaron detenerla, pero su tiempo se agotaba y necesitaba salvar a su maestro antes de que su estado de coma empeorara. Sukka cargó con garras de hielo en sus manos, al igual que sus hombres, pero Kelsang los rechazó a todos, obligándolos a controlar el agua circundante en el cielo y en la tierra, pero Kelsang también lo defendió fácilmente, antes de acabar con todos ellos con toda la energía que le quedaba de la técnica, y más. Había usado la corriente de aire y le instó a Juun a apresurarse, lo que él tomó como un desafío para Kelsang, fue más rápido de lo que ella podría pedir, y para cuando regresó a la isla, Juun se desplomó, agotado, y también estuvo ausente por un tiempo, hasta que despertó 2 días después, pero no Kelsang. No después de 2 semanas. Ni siquiera con el agua brillante del Polo Sur. Su maestro se desplomó, mientras los cadáveres de los piratas flotaban muertos en el océano, su control del aire había sido una fuerza bruta del viento como un tifón de su homónimo de un antiguo maestro del aire. Tanza ajustó su postura en el cojín, dirigiendo la mirada hacia los suministros médicos ordenados cuidadosamente junto al lavabo. La carrera hacia el Polo Sur había sido un torbellino de viento helado y desesperación. La abuela Kusede había regresado a la isla Kyoshi con ella, trayendo consigo a su aprendiz, Zetida, quien había insistido en venir para ayudar a cuidar a Kelsang y perfeccionar sus propias artes curativas. Looni también había querido unirse al viaje, pero finalmente se echó atrás, reconociendo que su padre necesitaba su ayuda durante la temporada de caza. Luego surgió la complicación. Laia y Nelly las habían seguido hasta la isla. Tanza podía intuir algunas razones por las que su madre biológica se había preocupado por ella más que cualquier otro monje adulto, y su breve encuentro en los muelles helados había sido tenso. Con la vida de Kelsang pendiendo de un hilo, Tanza no tenía tiempo para dramas familiares. Le había dado a Laia solo información objetiva antes de darle la espalda para llevar a Kusede con los bisontes. Laia era una maestra del aire recién incorporada, pero estaba fuera de lugar. El espíritu de Kelsang requería la mano firme de un anciano. Mientras los maestros del agua trabajaban en el cuerpo de Kelsang, Tanza utilizó el sistema de halcones mensajeros de la isla para enviar urgentes súplicas de ayuda espiritual a los templos del aire del sur y del oeste. La respuesta llegó rápidamente. Tras una angustiosa semana de espera, el monje Gyatso descendió de los cielos. 2 días después, la abuela Paru, la venerada maestra de Kelsang, llegó para hacerse cargo de la habitación. En ese momento, la abuela Paru supervisaba la atención espiritual inmediata de Kelsang, con sus manos ancianas firmes ante la crisis. Gyatso, al reconocer la anomalía de los canales de ki quemados de Kelsang, ya había enviado una llamada urgente a un amigo suyo especializado, con la esperanza de que un segundo par de ojos pudiera diagnosticar con exactitud la profundidad del daño espiritual. Los ancianos, y en cierta medida Laia y Nelly, llegaron con un aluvión de preguntas frenéticas.
Tanza les había respondido a todas, proporcionando detalles de la incursión hasta que no quedó nada más que preguntar. Incluso Mufei, presente en ese momento, ayudó a añadir su propia información para confirmar que Tanza decía la verdad. Cuando se reveló la magnitud de la batalla, la sorpresa inicial de Gyatso se transformó en una expresión solemne de comprensión. Asintió con respeto, en silencio, por el terrible precio que ella y su maestro habían pagado para defender la isla. La abuela Paaru, sin embargo, parecía profundamente preocupada. Su rostro anciano parecía envejecer otra década mientras miraba fijamente a su alumna inconsciente. La chica es una tonta, murmuró Paaru, con la voz temblorosa por una mezcla de rabia y tristeza. Debería haber entrenado más con la técnica antes de derribar el cielo. La anciana maestra dejó escapar un chasquido de lengua seco y amargo, con los hombros caídos. Pero la culpa es mía. Yo fui quien se lo enseñó. Impulsada por la necesidad de comprender el arma que había destrozado el cuerpo de su maestra, Tanza dio un paso al frente. ¿Cuál era la técnica, abuela? La pregunta tocó una fibra sensible. Paaru se giró bruscamente, lanzando una mirada atronadora y aterradora que hizo que el aire de la habitación se congelara por completo. Ni siquiera estás preparada para oír su nombre, niña. La reprendió, su voz resonando en las paredes. No hables de cosas que pueden destrozar tu ki sin un entrenamiento intenso. Tanza se mantuvo firme, sin pestañear, pero la ira de la anciana se evaporó tan rápido como había surgido. El rostro de Paaru se descompuso. Lo siento, susurró la anciana. Antes de que Tanza pudiera retroceder, Paaru extendió la mano, atrayendo a la joven guerrera hacia un abrazo feroz y apretado. El repentino calor tomó a Tanza completamente desprevenida. En su mente, los fantasmas persistentes de Tanya y Tenya se agitaban, profundamente conmovidos por una especie de afecto maternal y protector que rara vez habían conocido, y que ella había rechazado en sus vidas anteriores. Pero por fuera, seguía siendo la estoica defensora de la isla Kyoshi. Se inclinó hacia el abrazo por una fracción de segundo antes de ofrecer un respetuoso y silencioso asentimiento contra el hombro de Paaru. Eso había sido hacía días. En ese momento, Tanza visitaba de nuevo la cabecera de su maestra. Se había escabullido a la habitación silenciosa para ver cómo estaba, aunque solo fuera por el placer de hacerlo. Era un santuario tranquilo donde podía sumergirse en sus propios pensamientos, contemplando a la mujer que había redefinido el poder del control de elementos. Tanza jugueteaba con el borde de su manga, tratando de comprender la magnitud del poder que podía alcanzar una maestra aire. Controlar el viento era una cosa, pero dominar una tormenta viviente y aullante, rozaba la divinidad. Pero como había dicho la abuela Paaru, Kelsang no había entrenado lo suficiente como para dominar una técnica tan poderosa. Sin embargo, al mirar el rostro de su maestra, Tanza supo que no había otra opción. No cuando la élite pirata la atacaba, y ciertamente no cuando Kelsang ya estaba muy por debajo del 100% durante esa última y desesperada resistencia. Un profundo suspiro escapó de los labios de Tanza. El silencio de la habitación era un terreno fértil para una implacable avalancha de preguntas sin respuesta. Si Kelsang hubiera estado en plena forma cuando llegó la tormenta, ¿seguiría atrapada en ese estado de coma? ¿Se habrían mantenido intactos sus canales de ki? ¿Simplemente se habría desmayado por un día, o solo habría quedado tan cansada que la inmovilizaría? Había demasiadas variables. Demasiadas preguntas con respuestas encerradas en una mente que se negaba a despertar. Tanza había estado entrenando sin piedad, intentando forzar su segunda semana a algo parecido a una rutina normal. Pero la normalidad era una mentira, completamente aplastada bajo los recuerdos recientes y sangrientos de la playa. Nilo había sido su salvación. La siempre estoica aprendiz prodigio de Kyoshi había visitado la finca casi todos los días, invitando obstinadamente a Tanza a entrenar con ella y las demás chicas. Tanza aceptó las invitaciones sin dudarlo. Lanzarse al ritmo brutal del combate cuerpo a cuerpo era la única manera de calmar su mente y escapar del peso asfixiante de la condición de su maestra. Era mejor que no hacer nada. Tanza sabía exactamente lo que Nilo intentaba hacer. Era la manera silenciosa y torpe de la joven de consolar a su rival. Tanza había sabido que Nilo había perdido a su padre en el mar hacía mucho tiempo. Aunque el coma de Kelsang aún no era una pérdida permanente, el paralelismo no le pasó desapercibido. Lo que contaba era la intención, y Tanza respetaba enormemente al chico por ello. Dejando escapar un suave suspiro, Tanza se inclinó sobre la cama en el suelo. Notó que la capa superior de la manta de Kelsang se veía algo polvorienta desde la ventana abierta.
Tendría que reemplazarla por completo más tarde, pero por ahora, necesitaba algo que hacer con sus manos. Tanza levantó la pesada tela y retrocedió hacia la ventana. Le dio un golpe seco y enérgico para esparcir el polvo hacia el patio, antes de volver a colocar con cuidado la manta sobre el pecho de su amo. Cuando Tanza se acomodó de nuevo sobre el cojín para las rodillas, el pesado silencio de la habitación finalmente se rompió. Un suave y rítmico golpeteo de nudillos contra el marco de madera de la puerta la hizo mirar instantáneamente por encima del hombro. De pie en la entrada estaba un rostro algo familiar. Era ese excéntrico gurú con el que Tanza se había cruzado brevemente durante su anterior visita al Templo del Aire del Sur. Patik. Ese era el amigo especializado que Gyatso se había apresurado a invocar. Se quedó allí de pie con su característica mirada serena y perspicaz, completamente ajeno a la tensa atmósfera de la isla. Le sonrió con dulzura a Tanza, con los ojos entrecerrados. No pensé que te volvería a ver tan pronto, comentó en voz baja. O tal vez, nunca. La breve calidez se desvaneció cuando su mirada se posó en el colchón del suelo. Su expresión se tornó sombría y pesada. Entró en la habitación con pasos silenciosos y ligeros. Tanza siguió sus movimientos con atención mientras cruzaba el suelo de madera. Cuando llegó a su lado, Patik dejó escapar un largo y ronco suspiro. Se sentó junto a ella en el suelo, ajustándose la túnica. No la examinó de inmediato, ni le ofreció palabras vacías de consuelo. En cambio, simplemente dejó que el pesado silencio se instalara entre ellos, con la mirada fija en el rostro inmóvil de Kelsan. Ella también volvió a mirar a su maestro. La atmósfera era tranquila y relajante, aunque no del todo. La brisa que entraba por la ventana traía el aroma del océano, mientras que el aire del interior se movía con facilidad en la espaciosa habitación, evitando así que resultara sofocante para el cuerpo inconsciente de su maestro. Tras lo que parecieron 10 minutos de silencio, Patik finalmente habló, pero mantuvo la vista fija en su maestro, mientras Tanza lo observaba. La energía que fluye dentro de ella es como un gran río, comenzó a explicar, sin apartar la vista de Kelsan. Recorre todo ser vivo. Calienta la piel. Mueve los músculos. Es el aliento antes de un grito. Tanza lo observó mientras él alzaba una mano, trazando una línea imaginaria en el aire entre ellos. Normalmente, el río fluye suavemente, página a página, aliento a aliento. Pero tu maestro tomó todo el océano y lo condujo por un único y estrecho arroyo. El agua era demasiado rápida. Las orillas se rompieron. Patik extendió suavemente la mano y la posó apenas 1 centímetro de la frente de Kelsan, cerrando los ojos. El río no está vacío. Susurró. Pero está enredada en el lodo. Está atrapada bajo el peso de su propia gran tormenta. Patik giró ligeramente la cabeza, captando la expresión en el rostro de Tanza. Ofreció una pequeña sonrisa de disculpa. Perdóname, dijo suavemente, con voz suave y clara. Uso demasiadas palabras coloridas cuando bastaría con unas sencillas. Volvió a mirar a Kelsan, su expresión cambiando a una de tranquila honestidad. La verdad es muy simple, explicó Patik. Tu maestra sobreutilizó su energía interior. Forzó demasiado poder a través de su control del aire de golpe. Al hacerlo, quemó por completo sus vías energéticas. Están totalmente agotadas, fritas de adentro hacia afuera. Su cuerpo se ha apagado simplemente para proteger la poca fuerza que le queda. Patik volvió a mirar a Kelsan, frunciendo el ceño mientras su expresión se volvía profundamente solemne. Una noble causa, para gastar tanta energía, murmuró, sacudiendo lentamente la cabeza. Tonto, sí. Pero dado lo que enfrentaste, lo que ella enfrentó, no había otra opción. No con maestros del agua y la lluvia torrencial. No, dejó escapar un suave chasquido, su mirada pesada con una comprensión sombría y silenciosa. Tanza parpadeó, el peso de sus palabras presionando su pecho. Tragó el nudo en su garganta, finalmente hablando por primera vez en todo el día. Entonces, ¿qué estamos viendo? Su voz sonó ronca, incluso para sus propios oídos. ¿1 año? ¿Tal vez más de ella así? Patik giró la cabeza para mirarla, sus ojos oscuros llenos de absoluta honestidad. No te mentiré, jovencita. No puedo estar seguro. No mucha gente sacrifica su fuerza interior de esta manera y sobrevive. Tu maestra es una mujer increíblemente afortunada. Dejó escapar un largo y cansado suspiro, alzando una mano para pasar lentamente los dedos por su fina barba negra. 1 año, tal vez. Quizás mucho más. Es completamente incierto. Los canales de ki no son tan simples como reparar un hueso roto, ni nada por el estilo. Deben sanar a su propio ritmo, respiración a respiración.
Tanza asintió lentamente. El denso y sofocante silencio volvió a invadir la habitación, envolviéndolos a ambos como un grueso sudario, dejando al joven maestro aire y al gurú completamente en silencio junto al maestro dormido. Al salir al liso sendero de piedra del patio interior de la finca, el aire fresco y puro le acarició el rostro. No estaba sola. La abuela Paro estaba sentada sola en uno de los bancos de piedra desgastada, rodeada por el suave susurro de las hojas del jardín. Estaba completamente de espaldas a la puerta, su anciana figura envuelta en sus pesadas túnicas nómadas. Sostenía una pequeña taza con patas de garra entre las manos, dando un sorbo lento y rítmico de té humeante. Tanza no había emitido ningún sonido, sus movimientos eran instintivamente ligeros y silenciosos. Sin embargo, sin siquiera inclinar la cabeza ni darse la vuelta, la anciana habló. «Ven, niña», la voz de Paru tenía una calidez suave y ronca que atravesaba la brisa del patio. «Siéntate con la abuela». Tanza cruzó en silencio el liso sendero de piedra y se sentó en el banco junto a la anciana. No habló. Simplemente dejó que el silencio se instalara entre ellas durante un largo instante, observando cómo el vapor se elevaba perezosamente de la superficie ámbar del té. La abuela Paru tampoco se apresuró. Tomó otro sorbo lento y rítmico, mirando hacia el jardín como si leyera los patrones invisibles del viento. «Hemos hecho todo lo que podíamos por Kelsan», dijo finalmente Paru, su voz ronca rompiendo el silencio. Dejó su taza con patas de garra sobre el banco de piedra entre ellas con un suave y definitivo tintineo. «Su espíritu debe encontrar su propio camino de regreso. Pero para ti, niña, tu entrenamiento debe continuar». La anciana maestra giró la cabeza, sus ojos afilados y curtidos se clavaron en Tanza con absoluta gravedad. «¿Eso es lo que quieres?», preguntó Paru sin rodeos. «¿Seguir adelante?». Sin dudarlo un ápice, Tanza asintió con firmeza y estoicismo. Una expresión suave e indescifrable cruzó el rostro anciano de Paru, una mezcla de profunda tristeza y feroz orgullo. Extendió la mano, colocando una palma pesada y cálida directamente sobre el hombro de Tanza, su agarre sorprendentemente firme para su edad. Tanza simplemente asintió una vez más, mirando el sendero de piedra. El fuerte agarre sobre su hombro permaneció firme, un peso que la anclaba a la realidad frente al futuro incierto que se avecinaba. Había pasado un año desde la incursión, y desde entonces, su entrenamiento en la recta final de sus niveles había avanzado. Además de alcanzar el 30º nivel bajo la tutela de la abuela Paru, sin ninguna influencia externa, salvo la de una mirada atenta para controlar su progreso. Pero aparte de eso, como había pensado antes, mientras practicaba en el patio de la finca del gobernador de la isla, giraba y lanzaba su bastón maestro con mayor eficacia. La relación entre la isla, el templo del aire del sur y la tribu del agua del sur se convirtió casi de la noche a la mañana. Con la abuela Kusede como sanadora principal y maestra de Zetida, y gracias a esa relación, el duro de la tribu del agua se quedó para ayudar a cuidar de Kelsan, lo que provocó más visitas entre las familias de ambos, lo que a su vez generó un poco de comercio entre la isla Kyoshi y la tribu del agua del Polo Sur. El templo del aire del sur, y por extensión su templo natal, el templo del aire del oeste, se convirtieron en visitantes frecuentes de la isla debido a la hazaña de Kelsan y para ayudar a la isla y a sus descendientes, los guerreros Kyoshi. Sin embargo, un tercio de los ancianos de ambos templos, al enterarse de la hazaña y de lo ocurrido en la isla, se indignaron, afirmando que Kelsan se había corrompido a sí misma y a su discípula al mancharles las manos de sangre. No obstante, según lo que escuchó de Gyatso y una visita de la abuela Resi, los pacifistas más estrictos y radicales se mantuvieron al margen de la conversación, dada la gravedad del asunto en defensa de la isla. La abuela Pemi incluso la visitó para, en la mente de Tanza, realizarle una especie de evaluación psicológica. En pocas palabras, Pemi llegó como una especie de terapeuta, para asegurarse de que estuviera bien con lo que había hecho y con lo que había hecho su maestro. Al final, Tanza salió bien parada, ya que le dio a la anciana la mejor respuesta que pudo. En resumen, las vidas de la gente de la isla Kyoshi pesaban más que las vidas despreciables de los piratas que se aprovechaban de los inocentes. Mientras Tanza terminaba otro movimiento de su bastón de adulta, un regalo de su maestro Kelsan, que guardaría hasta que su maestro saliera del coma, lo dejó reposar a su lado en la mano mientras se secaba el sudor de la frente tras una hora de ejercicio. Desde aquella batalla, se había esforzado por controlar el aire durante más tiempo, especialmente con ráfagas de viento más fuertes. Necesitaba mayor resistencia, mejores movimientos, mejorar en todo, sobre todo cuando sentía una sensación inquietante, como si algo malo hubiera ocurrido.
Y en este mundo, dado que había comenzado su meditación con mayor seriedad para explorar el camino espiritual del control del aire, sentía que el aire se había vuelto muerto, y no era en la isla, ni en los peces que pescaban. Y algo le decía que tenía algo que ver con Roku, o tal vez solo estaba paranoica, sobre todo un año después de la batalla. Había estado visitando la habitación de su amo en la residencia del gobernador, aún con vida, mientras Pemi y Kusere la cuidaban. Una semana después, el silencio llenaba la habitación de su amo. Cerró la puerta tras de sí, se adentró más y se arrodilló sobre el cojín junto a la cama de su amo. Observó fijamente el rostro sereno de su amo. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo. Dicen que hablar con personas en coma ayuda, así que lo ha estado haciendo desde 3 semanas después de que su amo cayera en ese estado. No le haría daño y le daba con quien hablar. Claro, podía hablar con la abuela Paru, pero Kelsan era la única que conocía parcialmente su verdadera personalidad. Algo raro, pero aún no sé qué es, amo, dijo Tanza finalmente, aunque con voz suave y baja. Acabo de empezar mis estudios espirituales y ahora me siento mal, como si algo hubiera pasado de repente en el mundo. Frunció el ceño profundamente. No recibió respuesta, ni la esperaba. Estoy profundamente preocupada, pues mi presentimiento me dice que es Roku. Se mordió el labio, apretó los puños y frunció el ceño. Debe haber fallecido, o peor, hizo una mueca. Conociendo la acumulación de recursos de la Nación del Fuego, no tardarían en atacar la costa del Reino Tierra. La abuela Paru dijo que le preguntaría al anciano Tashi al respecto, comentó que él tiene sus propios contactos para averiguar qué está pasando, si mis sentidos espirituales, al igual que los suyos, han percibido algo. Explicó que Tashi tenía un círculo de amigos por todo el mundo, lo cual era bueno saber para un monje anciano. Probablemente había visitado muchos lugares, hecho suficientes amigos en las altas y bajas esferas, seguramente descubriría algo. También envió un mensaje solicitando información a los otros templos. Era bueno cubrir ese terreno también, para el lado espiritual de los maestros aire. Después de todo, se suponía que estaban mejor conectados con el mundo espiritual. Eso, y que envió un halcón mensajero a los sabios del fuego, seguramente sabrían el estado de Roku, razonó. Con suerte, el gran sabio Nohu podría saber algo. Dicho esto, Tanza dejó escapar un suspiro de frustración. También estoy buscando una manera de traerte de vuelta, pero, negó con la cabeza, lo mejor que tenemos es ayudarte a descansar y esperar. Se quejó. Con el silencio volviendo a reinar para ella, Tanza observó cómo el pecho de su maestro subía y bajaba. Las maravillas de este mundo, su agua sagrada curativa de Kusede para ayudar a evitar que los órganos de Kelsan fallaran, y el proceso de hierbas y una serie de otros procesos de técnicas monásticas para ayudar a mantener con vida un cuerpo en coma. Entre los dos, su maestro estaría bien. Si estuvieran en su primer mundo, sin sondas de alimentación ni ninguna otra técnica médica avanzada para un cuerpo en coma, su amo habría fallecido hace mucho tiempo. Con una sonrisa que se dibujaba en su rostro, una sonrisa de orgullo, añadió. Ah, y debería mencionar que, ¿recuerdan mi habilidad para controlar el vuelo? La domino a la perfección. La abuela dice que puedo usarla para convertirme en una maestra precoz, además de aprender todos mis niveles en tiempo récord. Reflexionó, recuperando un tono más animado. Bueno, entonces, y la mezcla de control del aire con los estilos de sabio del fuego y control del agua del sur, pero ella comenta que mis ráfagas de aire desde mis pies para volar han dado mucho de qué hablar entre los ancianos. Sin embargo, con una leve sonrisa, continuó hablando. Aunque creo que quiero perfeccionarla aún más, tal vez guiar el viento bajo mis pies para surfearlo como un maestro del agua sobre el agua. Después de todo, se supone que el control del aire trata sobre la libertad, así que supongo que debería haber más de una forma de volar. Cuando el silencio volvió a reinar, Tanza dejó escapar un último suspiro antes de incorporarse, ponerse de pie y estirar los brazos por encima de la cabeza, relajándose. Pero todo a su debido tiempo. Solo date prisa y despierta. Bromeó con una leve sonrisa amarga. Eres el único que conoce a la verdadera yo, en parte, claro, pero para ella era igual. Luego frunció el ceño profundamente. Estoy sola, atrapada en el cuerpo de esta niña, Kelsan. Una semana después, la noticia de que Roku había muerto salvando a su pueblo de un volcán se extendió rápidamente por todo el mundo. La noticia se propagó velozmente, y aunque no estaba segura de los detalles de su muerte antes de la semana anterior, sus mensajes quedaron un poco incompletos, pero eso no cambió el hecho de que el avatar había muerto. Y no solo eso, no había ningún avatar para detener a la Nación del Fuego.
Su tiempo se había acabado, había pensado que tendría más tiempo, pero no. Pero volviendo a la muerte de Roku, casi parecía apropiado que un hombre tan anciano falleciera, que sucumbiera a la naturaleza misma, y no simplemente en una batalla. De hecho, estaba bastante segura de que la muerte de Roku quedaría registrada como un epitafio póstumo de un hombre que luchó contra un volcán hasta el final, a costa de su vida, mientras salvaba la vida de gente común, de su pueblo. Mientras Tanza se sentaba sola en la soledad de la isla, para meditar un rato, antes de regresar para almorzar, frunció el ceño. Aún no se había producido ningún ataque por parte de la Nación del Fuego, lo cual era extraño. Las probabilidades estaban a favor del Señor del Fuego, sin ningún avatar que se interpusiera en su camino, aunque, para ser justos, con la magnitud de la invasión de las costas del Reino Tierra, esto iba a ser una empresa colosal. Sospechaba que, en el mejor de los casos, los generales y el Señor del Fuego probablemente ya estaban trabajando en diversos planes y estrategias. ¿Un mes como máximo? ¿2 meses? En cualquier caso, estarían invadiendo un reino de maestros tierra. En su opinión, semejante ataque requeriría enormes recursos, de los que la Nación del Fuego ya disponía con toda su riqueza industrial y sus avances. Pero eso no era suficiente. El Reino Tierra tenía la ventaja de jugar en casa. Según sus propios cálculos, el Reino Tierra tenía la mayor población y el mayor ejército con diferencia. En su mente, mientras hacía cálculos y analizaba los escenarios, por cada división de la Nación del Fuego enviada al otro lado del mar, el Reino Tierra podría enviar oleadas interminables de reclutas, milicias locales y regimientos especializados de maestros tierra para desgastarlos. Y precisamente eso, el Reino Tierra es un continente enorme. La Nación del Fuego simplemente no tiene suficientes soldados para ocupar cada aldea, ciudad y puesto avanzado, a juzgar por su propia estimación de la relación tierra-población. Luego está el otro problema. Los maestros fuego requieren respiración y resistencia física para generar su elemento, lo que significa que se agotan en combates largos y brutales. Los maestros tierra, en cambio, cuentan con su propia munición. Mientras un maestro tierra esté en contacto con el suelo, tiene un arsenal infinito de escudos, proyectiles y trincheras. Así que, en realidad, en el mejor de los casos, Tanza sospechaba que la razón por la que aún no había visto un barco invasor cruzando el mar ni en ningún otro lugar durante su reciente visita, era que la Nación del Fuego estaba tramando y elaborando estrategias. Casi el aire se sentía diferente para él, habiendo dejado el Templo del Aire del Sur por primera vez en algunos años. La brisa marina de la isla Kyoshi era agradable al menos una vez que aterrizó, y fue recibido por los lugareños, pero no estaba allí para una visita amistosa. Vio bastantes barcos de pesca de la tribu del agua llegando, mientras que algunos ya estaban atracados, con el pueblo en la playa de arena lleno y bullicioso de comercio. Sin embargo, ignorando el animado mercado, después de que llevaran a su bisonte al establo donde ya se encontraban algunos otros de los nómadas del aire visitantes, metió las manos en sus mangas largas antes de dirigirse directamente a la finca del gobernador. Poco después, llegó a la finca. Allí, lo recibió Paaru sentada en un banco de piedra, sosteniendo una taza de té de barro. Ella no levantó la vista inmediatamente cuando sus pasos se acercaron, pero sí dejó de soplar su té. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos vimos? Lo miró lentamente con una amable sonrisa. Aunque, para Tashi, sus pobladas cejas blancas se fruncieron, mientras su boca se tensaba. Ha pasado un tiempo, más o menos una década, roncó, su vieja voz un recuerdo lejano de lo que solía ser su voz de joven. ¿Cómo te trata la edad, igual que a mí, supongo? Le preguntó a su antiguo amante. Paaru rió un poco, antes de sonreír. Ah, tanto como ves, pero el viento nos ayuda a todos, eso y un poco de té de hierbas, bromeó, lo que hizo que él levantara una ceja, pero la bajó con diversión. Da. Golpeó el aire una vez al sacar la mano de su bolsillo en la manga. Prueba el ginseng, funciona mejor para los pulmones, argumentó. Mientras el silencio se instalaba entre los antiguos amantes, Paaru finalmente habló mientras terminaba de tomar un sorbo de su té. Está adentro, mirando el mapa. Todavía está reflexionando sobre la invasión, ¿verdad? ¿Se lo has dicho a los demás? Le preguntó. La vaga pregunta le valió una mirada de ella. ¿Qué pasa con Tanza o con ellos? Preguntó ella, sabiendo perfectamente a qué se refería, ya que le dedicó una leve sonrisa antes de fruncir el ceño. Mi círculo también está muy preocupado, y Tanza tiene razón en estar inquieta por la vacilación de la Nación del Fuego. Frunció el ceño.
En efecto, con Roku desaparecido, además de la vasta tierra y la gente del Reino Tierra, y el fortalecimiento de la Nación del Fuego, en los círculos del Loto Blanco se sabía desde hacía una década o más que algo se tramaba. Tasi se acarició la barba, con los ojos oscuros por la preocupación. Volvió a mirar a Paaru, bajando la voz a un tono firme y tranquilo. Aunque, como sabes, no es responsabilidad de nuestros círculos hacer nada más que observar. Paaru asintió lenta y pesadamente. Conocía las antiguas reglas de la orden tan bien como él. Eran guardianes de la historia y la filosofía, no un ejército permanente. Su deber era observar los patrones del mundo, por muy sombríos que se volvieran. Paaru suspiró, frunciendo profundamente el ceño. No estoy segura de que sea correcto que una joven maestra aire se involucre en tales cosas. El ataque pirata de hace un año la afectó profundamente. Empujó a esa vieja alma que posee a ser más retraída. Como mínimo, la puso en pie de guerra hacia un futuro incierto. La anciana dejó la taza, con la voz ligeramente tensa. No debería tener que involucrarse en esto. Como monja maestra aire, Tanza no debería preocuparse por una posible guerra. Tasi dejó escapar un gruñido suave y seco, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Has olvidado cómo era realmente nuestra gente, Paaru? ¿Has olvidado nuestra historia ancestral, mucho antes de que los templos eligieran el camino de la paz? Paaru lo miró, apretando los labios. Eso fue hace miles de años, Tasi. Cambiamos por una razón. Nuestros ancestros eligieron ser mejores personas, filósofos y monjes, porque vieron el horror al que conduce el camino del guerrero. Cambiaron porque se dieron cuenta de lo fácil que nuestro elemento podía convertirse en un arma de matanza absoluta, replicó Tasi, con la voz ronca y aguda. Eligieron la paz para proteger sus espíritus de su propia salvajería. Pero eso no significa que el instinto haya desaparecido. Un silencio se instaló entre ellos, antes de que Paaru suspirara y negara con la cabeza. ¿Se acabaron nuestros siglos de paz tan pronto?, preguntó. Tasi no respondió de inmediato. Miró fijamente hacia las puertas de la finca, debatiendo consigo mismo sobre qué podrían darle a una niña. Sabía que Tanza era increíblemente madura para su edad, pero solo tenía 8 años. Había un límite a lo que una niña podía hacer físicamente en un mundo al borde de la guerra. Se acarició la barba, mientras un nuevo plan se formaba en su mente. Lo mejor sería llevarse a Tanza con él. Podría llevarla volando un rato por la costa en su bisonte, dándole algunas ideas y presentándole a la gente adecuada, mientras Paaru se quedaba cuidando de Kelsan. Además, una niña de 8 años jamás podría entrar en un campamento del Reino Tierra y esperar que los comandantes escucharan sus advertencias. Tasi se dio cuenta de que tendría que ser su voz. La sustituiría, usando su posición como respetado monje anciano para advertir a las milicias de cada aldea costera en su lugar. Era una oferta difícil, pero era lo mejor que podía hacer por la pequeña. Volvió a mirar a Paaru, con los labios apretados en una línea seria. Voy a entrar, murmuró en voz baja. Es hora de que hable con nuestra hija pequeña. De las incontables montañas con forma de pilares que salpicaban la tierra, los templos de los nómadas del aire se erigieron sobre los grupos más altos. 3 de los picos más elevados albergaban los santuarios más grandiosos, todos conectados por antiguos puentes de piedra que se extendían a través del cielo abierto. Tanza esbozó una sonrisa tranquila mientras acariciaba a Hachi, su bisonte volador adulto. El grandullón peludo gimió de placer mientras ella le pasaba las manos por su espeso pelaje. Aunque el paisaje era apacible, una mueca de preocupación se dibujó en sus labios. Apenas había llegado hacía un día, pero el peso del mundo ya se sentía abrumador. El anciano Tasi había hecho lo posible por ayudarla a advertir a las costas del Reino Tierra sobre la Nación del Fuego, y las milicias apostadas en sus puertos comprendieron en cierta medida las palabras de Tasi. Según lo que Tanza había descubierto recientemente, el Señor del Fuego ya se había anexionado algunos territorios del Reino Tierra antes de ser detenido temporalmente. La información adicional que le proporcionó Tasi le ayudó a comprender mejor la situación. Con el avatar ausente, el resto del mundo creía ingenuamente que el Señor del Fuego estaba cumpliendo su promesa de cesar todas las anexiones. Pero Tanza sabía que no era así. El Señor del Fuego Socino bien estaba esperando el momento oportuno para asegurarse de tener los recursos necesarios para lanzar una invasión a gran escala, o bien había una pieza clave en el rompecabezas que ella no lograba ver. Después de todo, ningún líder de una nación tan poderosa como la Nación del Fuego cumpliría una promesa tras la muerte del Avatar, el único elemento disuasorio viviente de la guerra entre naciones.
Pero pronto dejó de peinar a los animales y se apartó para dejar que Hachi volara con el resto de la manada a buscar comida y agua. Así, él podría vagar libremente mientras ella pasaba los meses que tenía allí. Cuando Tanza alzó la vista, su rostro estaba enmarcado por una capucha que ocultaba su cabeza recién afeitada y las líneas definidas de un tatuaje de una flecha hueca. Se lo había ganado la noche anterior bajo la tutela de los ancianos del Templo del Este. La flecha, que tradicionalmente se rellena con una tinta azul vibrante y sólida, estaba completamente vacía, una señal provisional que la designaba como maestra en formación. Ella hubiera preferido regresar a su verdadero hogar en el Templo del Aire del Oeste, pero todo cambió después de dominar su 36º nivel. El anciano Tashi recibió un mensaje urgente de la abuela Paarl, quien insistió en que Tanza realizara su iniciación lejos de casa. La abuela incluso viajó al Templo del Este para presenciar la ceremonia antes de partir hacia la isla Kyoshi. Los contornos huecos representaban un desafío silencioso. Los ancianos habían dejado muy claras las condiciones de su verdadera ascensión. Solo recibiría la sólida tinta azul de maestra cuando ella misma decidiera que estaba lista, algo que le parecía bien. No tenía prisa, pues ya era maestra en casi todo, salvo en unos pocos asuntos sencillos. No se trataba de superar otra prueba rigurosa ni de alcanzar una edad específica, ya que eso ya lo había logrado. En cambio, la ceremonia final de entrega solo se llevaría a cabo una vez que creara y demostrara con éxito su nueva técnica de control del aire, nacida de su propio espíritu único. Hasta que pudiera mostrar esa forma original al consejo, las flechas permanecerían vacías, esperando que encontrara la pieza que le faltaba para dominar el arte. Ella también estaba casi terminada con sus saltos aéreos y el surf aéreo. Un mes como máximo, tal vez menos, hasta que sintiera que estaba lista para demostrar que había dominado su propia técnica. Ah, ahí estás. La voz de la hermana Irio, una madre superiora del templo, sacó a Tanza de sus cavilaciones. Tanza se giró para mirarla y observó con calma cómo el maestro adulto, casi anciano, se acercaba a ella. Te he estado buscando por todo el templo, comentó, antes de finalmente llegar hasta ella. Ah, ¿sí? Respondió Tanza, estirando el cuello para mirar un poco hacia arriba, mientras Irio le devolvía una cálida sonrisa. ¿Necesitabas algo, maestra Irio?, preguntó. A lo que Irio soltó una risita, tapándose la boca con diversión, antes de bajarla y agacharse para colocar la mano sobre su cabeza cubierta por la capucha, mientras miraba a Tanza a los ojos con una sonrisa. Oh, cállate, nada de esas cosas de maestro, tú misma eres prácticamente una maestra. Reflexionó con una arruga de diversión en los ojos. Dicho esto, retiró la mano, pero se mantuvo a la altura de los ojos de Tanza. Pero, volviendo al motivo por el que te buscaba, quería comprobar cómo iba todo, es decir, ¿cómo van los tatuajes nuevos?, preguntó con una ligera expresión de preocupación. Tanza, sin embargo, se permitió sonreír un poco con humor. Anoche fue bastante incómodo, por decirlo menos, si eso sirve de algo, reflexionó, mientras levantaba el brazo para ver también la línea de la flecha vacía, pero lo logré, razonó. La hermana Irio sonrió y asintió. Bien. Iba a ofrecerte un ungüento calmante para aliviar la picazón, pero si te encuentras bien, recuerda que no dudes en pedirlo más tarde. Tanza asintió con agradecimiento. Dicho esto, la hermana Irio se irguió por completo. Bueno, aclarado esto, también he estado buscando voluntarios en las cumbres. El último puesto que aún no he cubierto es el de asistente de los ancianos. Ah, pensó Tanza. Se había dado cuenta de que la habían obligado a hacer una tarea. Aún así, supuso que no sería nada demasiado grave. Si tenía que ver con los ancianos, probablemente solo tendría que usar un poco de aire para barrer los pisos o hacer recados sencillos por el santuario. Un corto paseo a través de uno de los imponentes puentes de piedra los condujo a un ala apartada del templo. La hermana Irio abrió unas pesadas puertas de madera ricamente talladas, indicándole a Tanza que entrara. Tanza entró esperando encontrar una sala tranquila llena de ancianos meditando. En cambio, la recibió un coro de suaves arrullos, risitas agudas y pequeños llantos ocasionales. Dispersos por la sala soleada y al aire libre, había varias monjas y monjes ancianos. Algunos estaban sentados con las piernas cruzadas sobre mullidos cojines, meciendo suavemente mantas en brazos para arrullar a los bebés. Otros sostenían pacientemente pequeños cuencos de madera, alimentando a los bebés con leche tibia usando cucharitas diminutas. Ah, la guardería, recordaba vagamente haber visto a algunas hermanas mayores ayudando a los ancianos a cuidar de los de su misma edad cuando era pequeña. Era el ciclo de su cultura, pero aún así, Tanza miró a su alrededor.
Aunque todos parecían ocupados, no daba la impresión de que nadie necesitara ayuda urgentemente. Bueno, la vida en comunidad y todo eso, pensó, disimulando una mueca. Sabía que inevitablemente tendría que alimentar a 1 o 2 bebés, y peor aún, limpiar algunos traseros sucios. ¿Quién necesita ayuda?, preguntó Tanza en voz alta. Era mejor afrontar la situación de una vez por todas. La hermana Irio bajó la voz y se inclinó hacia Tanza. En realidad, necesitamos tu ayuda para otra persona. Tenemos algunas personas nuevas en la habitación de aquí. La hermana Irio las guió a través de otra puerta y por un pasillo silencioso. Poco después, entraron en una habitación más cálida y mucho más tranquila. Dentro había unas 5 mujeres, todas amamantando a sus bebés recién nacidos. Una mujer parecía profundamente preocupada. Miraba fijamente a su bebé, uno de los 2 únicos hijos varones nacidos de las madres presentes en la habitación. Al percibir su presencia, alzó la vista, con el rostro tenso, y esbozó una leve mueca de dolor. Entonces, ¿es hora de dejarlo ir?, murmuró, con la voz teñida de una tristeza contenida. Era como si se repitiera la historia con su propia madre. Solo que esta vez, ella no era la que estaba siendo entregada. Lo observaba desde la distancia, presenciando el ciclo en persona. La hermana Irio avanzó con calma, indicándole a Tanza que la siguiera. En efecto, ha llegado el momento, hermana Nevi, dijo Irio en voz baja, con un tono tranquilizador. Pero no temas. El pequeño Aang recibirá aquí los mejores cuidados hasta que sea un niño pequeño, antes de ser llevado a los templos del norte o del sur. Nevi notó que Tanza estaba de pie detrás de la hermana Irio y esbozó una leve sonrisa cansada. Ah, eres de quien tanto he oído hablar. Qué bien te has hecho esos tatuajes a tan temprana edad. Poco después, Irio se arrodilló junto a donde estaba sentada Nevi. Extendió los brazos con delicadeza, preguntándole suavemente si estaba lista. Nevi se estremeció al escuchar los pequeños y rítmicos ronquidos del joven Aang contra su pecho, antes de asentir finalmente. Del viento venimos, al viento entregamos. Entrego mi deber y mi apego terrenal a mi hijo, ahora y hasta el final, entonó. Las palabras le resultaban familiares, repitiendo la misma frase que Tanza recordaba haber oído cuando su propia madre la entregó años atrás. Con un movimiento lento y tembloroso, Nevi le entregó a Aang y a la hermana Irio. Cuando Irio aceptó el bulto, Nevi dejó escapar un profundo suspiro, recostándose en sus cojines y cerrando los ojos para asimilar su dolor. La hermana Irio miró a Tanza, que acunaba al recién nacido. Ven, ayúdame a cargar al pequeño Aang, susurró suavemente. Tengo que recoger a otro antes de salir de esta habitación. Tanza asintió y tomó a Aang con cuidado en sus brazos antes de que la hermana Irio se marchara a buscar a otra niña. A solas por un momento, Tanza miró al pequeño bulto. El bebé, que roncaba, abrió los ojos con dificultad, parpadeó mirándola y bostezó levemente. Luego, se metió el pulgar en la boca y volvió a chupárselo. Supongo que no está tan mal, pensó. Pero sus pensamientos la gafearon al instante. El bebé soltó un pequeño y chirriante sonido de pedo, que un instante después, con un resoplido, le hizo saber a Tanza que, de hecho, no había sido solo un pedo. Tanza miró fijamente al bebé que roncaba y se chupaba el dedo, con una expresión totalmente inexpresiva. Bienvenida a la pseudomaternidad. Mientras ella mantenía una expresión impasible, Aang dejó escapar un suave suspiro de bebé. La miró con los ojos brillantes y abiertos y soltó una risita, lo que provocó un tic nervioso en el ojo izquierdo de Tanza. Poco después, la hermana Irio finalmente regresó, acunando a una niña en sus brazos. Olfateó el aire y parpadeó. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío!, dijo Irio, dedicándole una sonrisa compasiva a Tanza. Bueno, ahora, démonos prisa y solucionemos ese olor en la otra habitación, ¿de acuerdo? Sí, por favor, y rápido, gritó Tanza en su mente. No fue hasta el crepúsculo, cuando el sol finalmente se ocultaba tras el horizonte, que Tanza se encontró arropando a Aang en su cuna. Su cama estaba entre filas de otras en la tranquila habitación infantil, donde los bebés se preparaban para dormir. La habitación estaba vigilada por una monja mayor, que estaba sentada tranquilamente en una mecedora de mimbre, tejiendo una prenda a la luz cálida de una linterna. Detrás de ella, la hermana Irio acababa de entrar en la habitación con el bulto de la bebé que había recogido antes y le sonrió mientras Tanza se alejaba de la cuna. Lo hiciste bastante bien, adaptándote a cuidar de un bebé, debo decir, reflexionó con una mueca de diversión.
Ante esto, Tanza negó con la cabeza, mientras expresaba una mirada irónica. Sí, bueno, cuando lo único que hace un niño de 1 año es llorar, reírse, comer, hacer caca y jugar, no es tan difícil como pensaba que sería, dijo, desviando la conversación. ¿Qué pensaría Visa de su comandante, amamantando a un bebé como lo hizo hoy? Oh, comandante, usted es tan buena con los bebés. Cuando la hermana Irio acostó a su bebé dormido, les hizo un gesto para que se marcharan. Tanza la siguió con gusto, saliendo de la tranquila habitación y dejando a los bebés dormidos al cuidado de la anciana. Mientras caminaban por el pasillo en la tranquila paz de la noche, algo seguía rondando la mente de Tanza. Se preguntaba por el gran altar que se estaba construyendo en la plaza principal. Parecía diseñado para apuntar directamente al cielo, tal vez para alinearse con la luna o algún otro cuerpo celeste. Como tenía a la hermana Irio completamente para ella sola en ese momento, pensó que era el momento perfecto para preguntar, sabiendo que la Madre Superiora probablemente tendría las respuestas. ¿Hermana Irio?, preguntó finalmente Tanza, caminando a su lado. ¿HMM? Irio respondió con un murmullo, inclinando la cabeza para demostrar que estaba escuchando. Tanza la miró mientras seguían caminando por el pasillo. Tenía curiosidad. ¿Hay algún festival próximamente que justifique la construcción de algo tan grande en la plaza principal? La hermana Irio aminoró un poco el paso, y su expresión se suavizó, mostrando una profunda reverencia. Ah, ¿se ha fijado en la construcción? Es para el próximo Festival del Sol Gemelo. ¿El Festival del Sol Gemelo?, repitió Tanza, tanteando las palabras. Sí, asintió Irio, mirando por una ventana abierta cercana hacia el cielo estrellado. Los grandes ancianos hablaron una vez de un segundo gran cuerpo llameante. Un magnífico cuerpo celeste, el gran cometa, regresa a nuestro mundo. Solo pasa una vez cada 100 años, brillando con tal intensidad que parte el cielo como un segundo sol. Irio se volvió hacia Tanza con una sonrisa. Según nuestros cálculos, llegará exactamente en 11 años. Dado que se trata de un acontecimiento tan monumental y generacional, el Consejo decidió comenzar la construcción ahora. Esto nos da el tiempo perfecto para construir un altar impecable. La plataforma tiene la forma de un par de manos enormes y abiertas. Cuando el cometa finalmente pase por encima, parecerá que el templo acuna su luz, dándole la bienvenida a nuestro mundo con los brazos abiertos. En ese instante, el mundo de Tanza pareció detenerse de repente. El tiempo se ralentizó y dejó de oírse. Las palabras de la hermana Irio se volvieron ininteligibles, desvaneciéndose en un murmullo lejano mientras la monja caminaba adelante, sin darse cuenta de que Tanza se había detenido en seco y ya no la seguía. Es posible. Seguramente los maestros fuego no podrían recibir un impulso de un cometa técnicamente hecho de hielo, ¿verdad? Aunque, pensándolo bien, cuando un cometa roza la atmósfera de un planeta, arde. Fuego y calor. Su memoria la llevó de vuelta a un ataque pirata de su pasado, recordando cómo habían planeado estratégicamente su ataque para esperar la tormenta, y cómo la luna llena otorgaba poder a los maestros del agua una vez al mes. Si una simple luna podía alterar las leyes de la manipulación del agua, ¿qué podría hacer un segundo sol, enorme y ardiente? Fin del capítulo.